Saludos televidentes, gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico, esperando que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices en nuestro programa Acontecer Económico del día de hoy. Y como cada viernes tenemos con nosotros al profesor José Gómez Cerda, que nos va a hablar de un tema que a ustedes les puede interesar: la social democracia cristiana. Don José, ¿qué es la democracia cristiana? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar un poco sobre lo que es la doctrina social cristiana. O sea, la doctrina es una enseñanza y el pensamiento es el pensamiento cristiano. El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII escribió una encíclica que se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas. Y ahí habló y hace una exhortación o una invitación para que los cristianos se organicen de acuerdo a sus tendencias sindicales y políticas. Y de ahí surgen las ideas de la formación de partidos que tuvieran inspiración cristiana. El primer choque que hubo fue una reacción de parte de jerarcas de la Iglesia católica, que son los llamados fundamentalistas, que decían que los cristianos no debían intervenir en la política, ni en el sindicalismo, ni en la cooperativa, porque la Biblia o lo que Cristo habló no trata esos temas, y que solamente se debía en la Iglesia tratar los temas que habla la Biblia o que habló Cristo. Sin embargo, ese pensamiento, esa exhortación de la encíclica Rerum Novarum invitó a los cristianos a participar en la política. Ya antes, Federico Ozanam, un francés que es el laico más preclaro que ha tenido la historia, había fundado lo que él llamó el Partido de la Esperanza, que era un partido de inspiración demócrata cristiano. Las bases de la doctrina social cristiana están en Cristo. Quiere decir, no puede ser una persona social cristiano o demócrata cristiano si no tiene a Cristo como su base. Y el contenido de ese cristianismo está en lo que llamamos los evangelios, actualizado en los tiempos modernos. El evangelio es la base de la doctrina social cristiana, y en este sentido se da una primacía, una supremacía de lo espiritual sobre lo material. Esas son las bases de la doctrina cristiana, en la cual puede ser para el movimiento cooperativo, puede ser para el movimiento sindical o puede ser para el movimiento político. Quiere decir, la fuente es la misma, pero cada quien toma para el sector en el cual se está desarrollando. Todo esto de esta doctrina es para hacer una confrontación de los hechos, de las realidades con el pensamiento. Quiere decir, una confrontación de la realidad con el pensamiento, y tienen que ser cuestiones sujetas a la razón. De ahí se hace un análisis e interpretación de la realidad y se confronta con los principios y valores del cristianismo para aplicar la ética. Esto, digamos, es una introducción para tener claro de lo que vamos a hablar de la doctrina social cristiana. En 1905 se formó la Unión Popular, que fue el primer partido en Italia que se formó, que se llamó con el nombre de Unión Popular. Y en 1918, don Luigi Sturzo, un italiano que era sacerdote, fue el fundador del Partido Popular Italiano. Y ese partido en 1968 sacó varios parlamentarios o legisladores, y dentro de ellos el más destacado era Alcide de Gasperi. De Gasperi es, digamos, el padre de la democracia cristiana italiana y uno de los padres de la democracia cristiana internacional. Y estos dos personajes, a partir de 1921, establecieron relaciones con otras organizaciones similares
especialmente del Partido del Centro de Alemania y el Partido Popular de Bavaria, que eran dos partidos que se habían constituido en Alemania basados en los principios de la doctrina social cristiana. La llegada de Mussolini en Italia al poder y de Adolfo Hitler en Alemania paralizó estas actividades. En 1931, el Papa Pío XI hizo un documento oficial de la Iglesia que se llama Non abbiamo bisogno, quiere decir, no tenemos necesidad, que es un enjuiciamiento al fascismo, y eso trajo un rompimiento de relaciones del fascismo con la democracia cristiana en Italia, y trajo un rompimiento de la democracia cristiana alemana con los nazis. Quiere decir que la internacional demócrata cristiana que se conoce en la historia política nace del acercamiento de los italianos encabezados por De Gasperi y los alemanes encabezados por Konrad Adenauer. Don José, usted hablaba de el surgimiento de la democracia cristiana inspirada en el cristianismo. ¿Y qué base filosófica tiene el pensamiento social cristiano? Bueno, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, que cuando concluyó, en Alemania los partidos populares, que era como se llamaban originalmente, adoptaron el nombre de social cristiano, y han habido en Alemania siempre dos grandes partidos, uno que era el católico, que ahora se llama Unión Demócrata Cristiana, y otro CDU, quiere decir, uno se llama CSU en español, pues son nombres originales en alemán, y la figura fundamentalmente de Alemania es Konrad Adenauer. Y la política fundamental de Konrad Adenauer es lo que se llama la economía social de mercado. No la economía de mercado como la globalización actual, sino la economía social, quiere decir, el componente social de la doctrina cristiana aplicado en lo político es diferente a la economía solamente como es ahora de mercado, sino la economía social de mercado trae esa diferencia, y eso es marcado por los alemanes, especialmente desde que asumió al poder Konrad Adenauer en Alemania. Ahora, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, los tres países grandes de Alemania, excluyendo porque no estaba Inglaterra, que son Alemania, Francia e Italia, los tres gobiernos, por ejemplo, Robert Schuman, que era el canciller de Charles de Gaulle de Francia, era un connotado demócrata cristiano. De Gasperi, que era el gobernante de Italia, era demócrata cristiano, y Adenauer era demócrata cristiano. Y la Unión Europea que conocemos ahora, que antes se llamaba Comunidad Europea, nació con 6 países en la cual los gobernantes eran demócratas cristianos. Quiere decir, Benelux, que era un ensayo de 3 países pequeños de Bélgica, Níderland o Países Bajos, Holanda que llamamos, y Luxemburgo, esos 3 países eran gobernados por demócratas cristianos. Y Francia, Italia y Alemania, y esos 6 países, cuando se firmó el Tratado de Roma, eran demócratas cristianos. Y la Comunidad Europea, el contenido filosófico está basado fundamentalmente en los principios cristianos, que es la base fundamental, políticamente hablando, de la democracia cristiana, lo que se llama el humanismo integral. Existen 3 tipos de humanismo, o sea, no hay uno solo. El humanismo quiere decir tener como base fundamental a la persona humana. Eso es lo que se llama humanismo. Hay una tendencia, lo que se llama el humanismo existencialista, de un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre. Hay uno, el humanismo popular, que su teórico es Herbert Marcuse, y hay el humanismo integral de Jacques Maritain, que es lo que políticamente sustenta la filosofía política de la democracia cristiana. Queridos televidentes, vamos a una pausa y luego continuamos con esta interesante enseñanza del social cristianismo por parte del profesor José Gómez Cerda.
vuelve a creer y la alegría comienza a florecer. Cada día, disfrútalo junto a los tuyos con tu café de siempre, Santo Domingo. En cada momento del día, sonríele de nuevo a la vida con café. Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Santo Domingo, tu café, disfrútalo. Son 1,670 pesos, señor. Esto no me puede estar pasando. No se ponga verde. Pague con la verde. Usa tu tarjeta Reservas 24. Como el efectivo, pero mejor. Ban Reservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Estudiar, compartir conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y valores, aprender a enseñar, es el reto de todo buen maestro y maestra. INAFOCAN es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que coordina la formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de maestros y maestras en servicio a través de becas. Así, la Secretaría de Educación responde a los objetivos del milenio. Con el INAFOCAN, aprende a enseñar. Estamos entrevistando al profesor José Gómez Cerda. Don José, ¿cómo surge la Internacional Demócrata Cristiana? Bueno, cuando en 1958 se creó la Comunidad Europea, los países, repito, que llevaron la vanguardia o que iniciaron ese proceso eran dirigidos por demócratas cristianos, quiere decir los italianos, franceses y alemanes. Y en 1961, entonces en Bélgica, se creó la Unión Mundial de la Socialdemocracia, que después en otro congreso se cambió por el nombre de Internacional Demócrata Cristiano. Ahí quienes más llevaron siempre, digamos, el frente de esa organización han sido los alemanes y los italianos. Los franceses, que son los que han aportado el contenido filosófico, el contenido ideológico de la democracia cristiana, nunca tuvieron partidos demócratas cristianos fuertes, sino más bien fueron colaboradores en el pensamiento. Hay que saber que esta organización se llama internacional, pero funciona en América Latina, funciona en Asia, funciona en Europa, funciona en todos los continentes y actualmente tiene para América Latina una organización que se creó en 1947, o sea, antes de la Internacional Demócrata Cristiano, existía en América Latina la OTCA. La OTCA es la Organización Demócrata Cristiana de América, que fue creada en Uruguay en 1947 por jóvenes líderes social cristianos que incursionaron en la política. Dentro de ellos había destacados individuos que después fueron personajes muy ilustres en América Latina, como Rafael Caldera de Venezuela y Eduardo Frei de Chile. La democracia cristiana a nivel internacional y a nivel de América Latina ha tenido en los últimos años una transformación. Después de la caída del muro de Berlín, que los comunistas perdieron mucho su influencia política, muchos partidos y personajes comunistas fueron a entrar a el sector socialista, y eso trajo un desequilibrio político. Entonces los social cristianos se buscaron como contrabalanza los partidos populares, que no son de origen social cristiano, sino populares,